pecado aquí en la tierra, en nuestras vidas. Gracias por hacernos una nueva creación, por habernos dado tu espíritu y habernos unido a tu espíritu, Señor. Gracias por posicionarnos en lugares celestiales juntamente contigo. Gracias porque cada día nos libras, Señor, de cada circunstancia adversa, pero también como tu iglesia nos cuidas, nos sustentas y has proveído, Señor, ese maravilloso mover del Espíritu a través de los dones del Espíritu en fe, milagros y sanidades, Señor, que es la manifestación tuya para librarnos, ayudarnos, principalmente a ser preservados sobre la tierra más tiempo, Señor, y a ser libre de toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Gracias por ese recurso maravilloso, Señor, por haberte entregado llevando toda enfermedad y toda dolencia, no nada más el pecado, sino cualquier enfermedad y toda dolencia, Señor. Estamos agradecidos contigo, Espíritu Santo, porque tú nos revelas a Cristo. Cristo nos revelaste al Padre, y Padre, nos das a conocer todo el propósito eterno, el plan eterno, el proyecto eterno que existe en Cristo Jesús. Y hoy nos consideramos parte de ese propósito, parte del pacto eterno que hiciste para garantizar que tu propósito se cumpliera en la tierra y tú venir a tener una familia que te exprese, que te adore, que te ame y que siempre esté en ti, precioso Rey. Gracias por añadirnos a tu cuerpo. Gracias, Señor, porque arribamos argumentos mentales del cesacionismo en este día para que poder sea transformada el alma a través de la renovación del entendimiento y poder entender aquello que a lo mejor humanamente no lo entendíamos, pero eres tú revelándonos, Señor. Eres tú mostrándonos todo ese proyecto, todo ese plan y ese propósito. Y te damos gracias, Señor, porque pueden caer murallas, Señor, fortalezas mentales que se han levantado contra el conocimiento tuyo, y sobre todo contra el conocimiento de tu expresión maravillosa a través de tu poder en sanidad y milagros, Señor. Te exaltamos, te honramos en este día y creemos que eres tú guiándonos, Espíritu de Dios, para poder expresar a Cristo aquí en la tierra, no nada más en palabras, sino en hechos y en poder del Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos los que estamos nuevamente acá reunidos, sí, los que están a través de estos medios de comunicación. Les enviamos un fuerte abrazo. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, y cada persona que nos ve de cualquier ciudad, población o estado de la República Mexicana, también le enviamos un fuerte abrazo y son bienvenidos a poder aprender juntamente con nosotros, porque créanlo que todos nosotros estamos aprendiendo. Cuando yo enseño, también yo aprendo. No creo que nada más vengo a hablarles a ustedes, sino que yo también estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Y lo más maravilloso que sucede de que no nada más estamos impartiendo la palabra, sino estamos aprendiendo nosotros también. Estamos siendo edificados porque estamos oyendo la palabra y Cristo nos está revelando todo aquello maravilloso y glorioso eterno aquí en la tierra. Ok, pues saludamos a todos los que están conectados, al pastor Federico Lara, y a cada persona que se va a ir conectando también le enviamos un fuerte abrazo. Ok, entonces vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 2. Estamos viendo el tema de el curso Sanidad y Milagros. Esa es la sesión número. Hoy sí, ahora sí terminamos ya con la historia, un poquito de historia, vamos a ver unos 15, 10 minutos de historia. Y concluimos cómo llegó a México prácticamente ese mover del Espíritu de Dios a través de lo que estaba escrito en la palabra y cómo se extendió de los Estados Unidos hacia acá. Primera carta de los Corintios capítulo 12, versículo 1. Entonces hoy concluimos la historia y vamos a continuar ya con las bases escriturales bíblicas para entender un poquito más que sí es totalmente escritural el hablar acerca de esa manifestación del Espíritu que no ha cesado, no ha concluido, no ha terminado, y que en todos los tiempos el Espíritu de Dios siempre estuvo manifestándose en diferentes épocas, en diferentes ciudades inclusive, aunque no de la manera correcta como está extendido ahorita en toda la tierra. 12:1 de la primera carta a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego la Nueva Traducción Viviente nos dice: no quiero, hermanos, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Muy bien, entonces hoy
vamos a ver nada más poquito cómo llegó a México, nuestro amado México lindo y querido. Cómo llegó el Evangelio a nuestro tiempo. Ya vimos un poquito cómo llegó a Sudamérica. Cómo llegó a Chile. Cómo llegó a Brasil. Cómo llegó a Argentina. Y se fue extendiendo esa manifestación del Espíritu de Dios. Y algo muy importante. Las mayores conversiones al cristianismo o a Cristo más que nada. El nacer de nuevo, la impartición de vida en esta humanidad, Cristo venir a habitar a la humanidad y ahora hacernos uno con Cristo, ser salvos, tener la vida eterna, es decir, todos esos sinónimos vino a través y en su mayor parte a través de ese mover de los dones del Espíritu de Dios. Esa manifestación del Espíritu Santo vino a traer una convicción plena de que las personas no nada más estaban viendo un Dios de palabras como surgió a través de la Reforma y es muy respetable, ¿no? El que predica a Cristo solamente en palabras y no en poder. A través de Calvino pues surgió básicamente, continuaron ellos como siendo cesacionistas y no creer en la manifestación de los dones. Pero aún así este hombre llamado Martín Lutero, este hombre alemán, aún así hay un registro por ahí que hubo sanidades milagrosas a través de Lutero. Entonces, en el catolicismo regularmente siempre hubo ciertos grupos, por ahí algunos monjes, donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo, pero era un grupo muy exclusivo y muy básicamente poco pues. Ahora bien, después de 1900, otra vez catolicismo vuelve a retomar esa manifestación del Espíritu y ahora ellos se denominan carismáticos o católicos carismáticos. Igual ellos reciben el poder del Espíritu Santo, hablan en lenguas, hay sanidades. ¿Sabía que hay católicos también que son salvos? Obviamente no todos, pero sí hay un segmento, un grupo de los carismáticos que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, porque una persona que no es salva o que no ha nacido nuevo no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Definitivamente no puede ser, porque no mora el Espíritu Santo, mucho menos vendrá sobre para revestir de poder a la persona. Sin embargo, hay grupos, creo que aquí en Guadalajara había uno por allá en la colonia Ladrón de Guevara. Yo una vez iba a llegar ahí con ellos, cerca de Santa Tere, por ahí, la colonia Santa Teresita. Entonces, sí hay algunos grupos por ahí. En Argentina se promovió mucho lo carismático, es decir, la manifestación de los dones. Y bueno, no podemos tampoco relegar esa manifestación. Pero sobre todo en Cristo Jesús ya vino a finales de 1800, algunos pequeños destellos en 1700. Pero ya en 1800 finales, mediados de 1800 ya hubo una gran manifestación. Pudimos ver a John Alexander Dowie, pudimos ver a María Ether Wood, se me olvida, no puedo pronunciar muchas veces el apellido, María Woodburn Ether. Entonces, vino a principios de 1900, vino en Topeka, Kansas, un hombre llamado Charles Parham. Comenzó prácticamente los discípulos de él en una pequeña escuela en Topeka, a analizar las escrituras y decir, bueno, nosotros queremos esa manifestación del Espíritu. Sus discípulos, cuando Charles Parham estaba fuera de la ciudad, ellos, una hermana recibió el bautismo con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en chino, y básicamente no la entendían los hermanos que estaban ahí. Ahí comenzó prácticamente todo. Después esa escuela se trasladó a muchas ciudades, no sé si a Houston se fue después, y ahí se esparció por varias ciudades. Y ahí un hombre llamado, un negrito, un hombre de color llamado William Seymour, fue el que recibió el bautismo con el Espíritu Santo y lo llevó a la calle Azusa. A la calle Azusa llegaron varios grupos, llegaron entre los congregacionales, llegaron los presbiterianos que son calvinistas, ultra calvinistas, llegaron los bautistas y el movimiento comenzó básicamente por el movimiento metodista de John Wesley.
Entonces todo comenzó ahí porque Charles Parham era un wesleyano, y de ahí surge todo. Ya llegan varios grupos, hasta los calvinistas que eran muy escriturales, pues dijeron, vamos a ver todo ese movimiento de qué se trata, ¿no? Y bueno, muchos de ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, vieron sanidad y milagros, y esos calvinistas o bautistas más que nada que se convirtieron, más bien que no, ya eran convertidos, sino que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, se separaron de la iglesia bautista, que es cesacionista, en su gran mayoría, no todas, no todas las iglesias bautistas. Ya algunos bautistas que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, revestidos de poder de lo alto, ya ellos se hacen iglesias bautistas independientes, dejan de ser bautistas reformadas y se vuelven bautistas independientes. Entonces, y otros bautistas hicieron otra denominación que se llama las Asambleas de Dios. Ahí surgieron también las iglesias de Dios. Surgió una hermana llamada Aimee Semple McPherson. Ella fundó otra denominación, creo que es la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Dios de Cleveland, y otras iglesias empezaron a formarse grupos pentecostales, es decir, aquellos que creen en los carismas, en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, toda persona que está ahorita conectada a través de esos medios, nuevamente vamos a hacer la práctica del asunto de la pelvis, tomarnos de la cintura y que el Espíritu Santo mueva nuestra pelvis, el hueso pélvico, y comiencen personas con pies planos, comiencen personas con problemas de pies. ¿Cuáles son los pies que van hacia adentro? No sé, ¿son pies de pato o de pájaro? ¿Cómo caminan los pajaritos? ¿Hacia adelante o hacia afuera? Los patos caminan hacia afuera, ¿no? Sí, pero que tienen los pisitos metidos hacia adentro. El pato es el que lo tiene metido hacia adentro, ¿cierto? Y creo que el pie de pájaro es el que está un poquito más hacia afuera, algo así, tal asunto. Todo eso viene por un problema de la pelvis. Si alguien está zambito, por ejemplo, he visto una persona que está zambita, también hay problema pélvico, excepto que tenga artritis u otros problemas de osteoporosis, ¿no? Ahora que fuimos a Mazatlán, una persona, una señora ya mayor, como 80 años, estaba enferma de osteoporosis con artrosis, o sea, casi era una artritis fuerte más una osteoporosis, y pudimos ver que ni siquiera se podía mover, andaba con bastón y ni siquiera podía estar sentada la persona. Entonces pudimos ver cómo el Señor puso huesos nuevos, puso cartílagos nuevos, su rodilla fue totalmente restaurada. Ese video usted lo puede ver ahí por internet, nosotros también lo rescatamos para tener la evidencia de todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, ¿ok? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo actuando a través de nosotros, la iglesia. Por eso estamos dando un curso, para que usted vea que no se trata eso de superungidos, sino ni de elegidos por Dios para que tengan el don de sanidad, no. Todos podemos ministrar sanidad y milagros. Ahora bien, sí es cierto que la Biblia dice en primera carta de los Corintios, capítulo 12, que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a los que hacen milagros, los que sanan. Esos realmente son a los que se dedican exclusivamente a ello. Los que sanan y los que hacen milagros no significa que ellos hacen milagros, sino que es Cristo en ellos, obrando los dones del Espíritu, pero se dedican exclusivamente a ese ministerio, o sea, se enfocan más a ello, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver un poquito la historia. ¿Cuál es la idea de ver historia? ¿Cómo llegó a México el movimiento pentecostal? ¿Cómo llegó a impactar México lo que viene siendo el bautismo con el Espíritu Santo? Y sobre todo entender, vimos en todas las épocas que siempre hubo una manifestación del Espíritu. Siglo IV se limitó por la iglesia tradicional, se limitó solamente a unos cuantos, y ya como ellos creían, el Imperio Romano básicamente había dominado toda aquella zona, y ellos creían que el Evangelio había llegado como el cristianismo básicamente lo adoptó el Imperio Romano a través de Constantino. Bueno, entonces significa que todo el mundo conocido por ellos ya había recibido el Evangelio. Entonces dicen ellos, ¿para qué necesitamos entonces los dones? Si los dones del Espíritu Santo, según ellos, creían que era para predicar el Evangelio y que para que la gente viniera a creer en Cristo a través de el poder milagroso de Dios. Pues sabemos que los dones del Espíritu Santo son para eso también, pero también son para usted como iglesia de Cristo, para que su cuerpo sea preservado más tiempo sobre la tierra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ahí traemos un asunto de un tema
acerca del libre albedrío, por ahí traemos ahí con unos hermanos. Muchos de ellos creen que no existe el libre albedrío en los hijos de Dios. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que en Efesios capítulo 4 habla de un gobierno de Cristo en la iglesia. Pero literalmente, yo le quiero decir, Cristo no nos puede gobernar a tal grado que nos quite el libre albedrío. Él decide gobernar nuestra alma cuando nosotros decidimos ser intencionales en poder escuchar la palabra que va a renovar el entendimiento y va a transformar el alma y va a formar a Cristo. Mientras que Cristo no se ha formado, obviamente nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu. Por eso, si nosotros creemos que Dios nos gobierna como hijos de Dios en su totalidad, pues entonces estaría Dios creando marionetas, pues. Y ahí traemos ese asunto. Y ahorita en la mañana hice un estudio para enviarlo para un grupo ahí. Y bueno, surgen muchas teorías acerca de todo esto. Algunos ya no creen, por ejemplo, en la sanidad de los milagros no creen, más el grupo cesacionista, principalmente no cree porque ellos dicen que todo lo que podemos ver es temporal y no es eterno. Ellos entienden por eterno algo que no tiene principio ni tiene fin, pero cuando la Biblia habla de eterno, habla de algo eterno que se manifiesta también. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, creo el 20-22. Vamos a leer Romanos capítulo 1, miren. Un pequeño paréntesis nada más, antes de continuar con la historia, para entender que los dones del Espíritu Santo es algo eterno, manifestado en la tierra. Romanos capítulo 1, versículo 20, creo que es el 20. Debemos de entender que lo eterno es Cristo. Lo eterno es Cristo manifestado en la tierra. Lo eterno es Cristo habitando a los creyentes. Eso es lo eterno. Lo eterno no significa que tiene principio y no tiene fin, sino lo eterno se ha venido manifestando durante la historia, después de la aparición de Cristo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, mire, es decir, Cristo, su eterno poder y deidad. ¿Qué pasa con las cosas invisibles? ¿Se hacen claramente qué? Dice, su eterno poder. Estamos hablando de lo eterno ahí. ¿Qué pasa con lo eterno? ¿Qué dice? Se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Le hablaba a unos romanos acerca de una explicación que estaba dando de personas que no eran judías y que no conocían la ley de Moisés. Muchas personas conocen a Cristo y a Dios en sí, debemos de conocerlo por lo que está creado. Es imposible entender inclusive, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo esto es algo que fue hecho por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Si no, imagínense cuántos cometas no estarían estrellando la Tierra, ya la Tierra hubiera desaparecido, si no fuera porque Dios creó todo perfecto en ese sentido, ¿okay? Ahora dice, las cosas invisibles de Él, y luego dice su poder. Cuando su eterno poder se hace manifiesto aquí en la tierra, entonces estamos diciendo que eso es eterno, pero manifestado en lo temporal. Por ejemplo, un milagro creativo de sanidad. Para la ciencia médica hay ciertas enfermedades como el cáncer, el asma, leucemia y algunas otras enfermedades que son incurables, artritis y enfermedades que son incurables, personas paralíticas personas sordas. Hemos visto que la ciencia médica les ha dicho, sabes que para ti no hay solución. Para esa hermana con artrosis y osteoporosis no había solución, ciencia médica no le daba solución, no la podían operar porque tenía osteoporosis, el hueso se iba a desbaratar prácticamente, y no tenía coyunturas, pegaba hueso con hueso. Entonces ya no había solución para la ciencia médica, no había solución. Entonces ahí es donde comienza a surgir algo que se llama milagro. Es una intervención sobrenatural y eterna, manifestando e irrumpiendo lo natural. Eso es un milagro, ¿sabía? Es manifestación eterna, es irrumpiendo lo eterno en lo temporal. Dios manifestando en la tierra y haciendo y creando algo a través de lo
que estaba manifestado como eterno en Cristo Jesús. Entonces tú ves lo eterno manifestado en lo temporal. Eso se llama eterno según la Biblia. No significa que es principio y fin. O sea, cuando hablamos de su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, significa que Cristo, Dios mismo, se hace visible aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que somos templo del Espíritu Santo? ¿Y usted ha visto al Espíritu Santo que le habita? No lo hemos visto. Pero dice en Juan 7:38 que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo por el Espíritu Santo que ven de recibir los que creyesen en él. O sea, no lo vemos, no lo palpamos, pero el Espíritu Santo está habitando en nuestros corazones. Anda, lo eterno está habitando aquí, lo temporal. Eso se llama que lo eterno se hace visible aquí, en la tierra. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces creo que hay una gran confusión por el grupo cesacionista, porque ellos creen, hablando de sanidad y milagros, ellos dicen que usted no ponga la mirada en lo temporal, porque la sanidad de los milagros es temporal, es decir, ellos marcan como temporal, como un límite de tiempo que usted va a durar viviendo en la tierra. Pero lo temporal, según Dios, es aquello que se hace visible, su deidad, su poder, se hacen claramente visibles aquí en la tierra cuando un enfermo sana, y eso se llama eterno manifestado aquí en lo temporal. Lo eterno aquí manifestándose en lo temporal. ¿Se ha dado cuenta? Por eso lo eterno siempre va a estar con nosotros los hijos, porque es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? Si entendimos lo eterno, ¿verdad? Lo eterno no significa un periodo de perdón, lo temporal no significa un periodo de tiempo. O lo eterno no significa sin principio de días y fin. Lo eterno significa que es Cristo en nosotros manifestándose aquí en la tierra. Por eso lo eterno viene a la tierra, por eso lo eterno un día vino desde los cielos a la tierra y se manifestó en carne y murió en una cruz, pero resucitó al tercer día, fue sentado a la diestra de Dios Padre y luego vino a ser impartido en nosotros y habitar en nosotros. Por eso lo eterno siempre está en la iglesia, en la eclesia. ¿Sí entendemos esa parte, no? Por eso la sanidad y los milagros que ayudan para que la iglesia viva más tiempo sobre la tierra es Cristo, su eterno poder o lo eterno manifestándose aquí en la iglesia. Siempre va a ser así. Por eso cuando hablamos de sanidad y milagros no estamos hablando de algo temporal. Temporal, si tú lo mides por número de años, según como cree el cesacionista, pues sí es temporal. Pero si lo mides por la manifestación de Cristo aquí, entonces todo sanidad y milagros sigue siendo parte de lo eterno, porque sirve a un propósito eterno de preservar a la iglesia para que sea una representante que pueda expresar al Cristo eterno aquí en la tierra. Espero que haya quedado claro lo de temporal y eterno, ¿no? Saludamos al pastor Javier Tostos de la Argentina, le enviamos un abrazote. Enviamos otro abrazo a Melanie Joanny Soto Sánchez y a todos los que están por ahí conectados les enviamos un abrazote. Comente para poder saber que está ahí conectado. Si tiene oportunidad, comente. No le tenga miedo a su pastor porque está viendo acá a los continuistas. No le tengas miedo a su pastor cesacionista porque está viendo a los continuistas, ¿ok? Muy bien, amamos a los cesacionistas, son nuestros hermanos en Cristo. Ok, entonces vamos ahora sí, nada más para ver cómo entró a México el Evangelio. Bueno, el detalle es que ahí traemos un relajo, se trae un relajo de criterios encontrados acerca de que si es Cristo gobernándonos como marionetas o si realmente nos da libre albedrío. Por ahí traemos una controversia, ya luego se los explicaré. Ok, entonces, ¿cómo llega a México ese mover del Espíritu? En México el pentecostalismo data a comienzos del siglo XIX. El primer misionero pentecostal en llegar a México fue Cesareo Burciaga en 1921. Aquí llega el Evangelio, 1921. Se había convertido en Houston, Texas, en 1918 y fundó la primera iglesia de Asambleas de Dios en Musquis en 1921. ¿Saben dónde queda Musquis? ¿Alguien sabe? ¿Musquis dónde queda? ¿No? Capaz que está hablando de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor queda en Estados Unidos Musquis. En 1921. Esta denominación se registró en la década de 1930 y tuvo un gran crecimiento durante esos años y la década siguiente. ¿Dónde queda?
En Coahuila. Entonces llegó a Coahuila el evangelio. Musquis con Q y Z al final. Musquis. En Coahuila llegó. Entonces llegó a Coahuila. Allá donde es el maestro Morfín, en Saltillo llegó. Entonces tuvo un gran crecimiento durante esos años y la década siguiente. Sin embargo, el pentecostalismo mexicano tuvo uno de los momentos más importantes a partir de 1932, cuando María Atkinson fue nombrada misionera de la Iglesia de Dios de Cleveland y se bautizaron algunos de sus convertidos. Atkinson tuvo una experiencia de santificación en 1907, siendo todavía católica romana. Entre 1915 y 1920 fundó varios grupos de oración en Sonora. O sea, María Atkinson llegó entonces el evangelio también por esta mujer en 1920, pero llegó en la zona de... Ella fue la que trajo las tortillas de harina a Sonora. En 1915-1920 fundó grupos de oración en Sonora. Regresó a los Estados Unidos, donde fue nombrada oficialmente predicadora de las Asambleas de Dios. Desde 1926 vivió de modo permanente en México, donde echó las bases de la Iglesia de Dios. En 1932 fue designada misionera de esta denominación. Ella pertenecía entonces de las asambleas, se vino a las Iglesias de Dios en México. Entre 1934 y 36, la obra de la iglesia fue prohibida y solo se podían celebrar reuniones privadas bajo vigilancia policial. Las persecuciones terminaron cuando en 1936 el propio jefe de la policía fue sanado de una enfermedad, imagínense. Fue sanado por una enfermedad. O sea, en otras palabras, se reunían así como nosotros, pero siempre había policías vigilando. No sé si era para que no entraran más personas, o no sé, hasta que el jefe de la policía sanó. Entonces ya les dieron libertad para poder predicar el evangelio. Entonces, esas persecuciones terminaron entonces en 1936, cuando el jefe de policía fue sanado. El pentecostalismo mexicano cuenta con numerosas facciones, pero es el grupo protestante más numeroso del país. Una de las congregaciones más poderosas es la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Su fundación se remonta también a Andrés Ornelas Martínez, un minero que se convirtió a leer un ejemplar de los proverbios que llegó a sus manos mientras estaba en Miami. De regreso a su país, es decir, a México, se interesó por la lectura del Nuevo Testamento y en 1920 volvió a Miami para obtener una Biblia. En 1922 fue bautizado en su país de origen por un líder metodista que introdujo a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y con quien fundó una iglesia pentecostal a causa de la fusión con varias congregaciones. La iglesia creció. En 1941 Ornelas se separó una vez más de los misioneros extranjeros. En 1953 logró fusionar a 200 comunidades en una sola organización que llegó a conocer como la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Muy pronto enviaron misioneros a Colombia y a Puerto Rico, desarrollando así un protestantismo nacional. En síntesis, estos son los comienzos del pentecostalismo en aquellos países del continente latinoamericano en los que ha tenido un desarrollo más significativo, inevitablemente por razones de espacio. Podemos decir, por cuestiones de tiempo, ya no sería entrar en cada denominación, que unicitarios. Sabemos que hubo un gran cisma, una gran división en 1913, por ahí 11, donde hubo un grupo de personas que dijeron, bueno, nada más hay que creer en solo Jesús, y ya no era Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se dividió, y ahorita encuentra algunas iglesias que son de la fe apostólica en Cristo Jesús, y las otras se llaman asambleas de la fe en Cristo Jesús en Estados Unidos, y ellos son unicitarios en solo Jesús. Ellos creen que Jesús es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero bueno, no podemos negar que son hijos de Dios, ¿ok? Si no, entraríamos nosotros en una secta, decir que no más nosotros somos los salvos y los otros no, ¿ok? Pero tampoco queremos decir que todos son salvos. Por ejemplo, si usted va con los testigos de Jehová, no podemos decir que un testigo de Jehová es salvo porque no tiene a Cristo como Señor, Salvador y Dios. Ellos creen que Cristo es una criatura creada, valga la redundancia. Entonces, no todos, pues. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí con bases esenciales
bases esenciales y ya vimos acerca del bautismo con el Espíritu Santo, ya vimos todos los buenos resultados de recibir el poder de Dios, ya vimos que crea un mayor ímpetu, una fuerza para predicar el Evangelio, que es el Espíritu Santo impulsándonos a predicar a Cristo, que el Evangelio no debe ser solamente de palabras, sino que es un Dios que se hace sentir aquí. Por eso Cristo habla de ríos de agua viva que vendría usted a palpar en su interior cuando el Espíritu Santo venga a habitar en ustedes. Por eso veo a muchas personas que cuando reciben a Cristo, viene a habitar el Espíritu Santo en ellos y derraman lágrimas. No sé si le tocó ver cuando alguien se convierte a Cristo. Entonces no se trata que derramamos lágrimas porque nos sentimos mal, porque toda la semana nos portamos mal, no. Se trata que viene el Espíritu Santo a convencer a las personas, no nada más con la palabra, sino con su poder, su presencia y todo. ¿Okay? Entonces no estamos hablando de un evangelio insensible. El cesacionista se va al extremo y dice que todo aquello que usted siente es malo. O sea, todo aquello almático es malo, o sea que no siquiera tiene que sentir, ni llorar, ni derramar una lágrima. Entonces ellos se van a otro extremo. No debemos estar en ese extremo, sino que Dios se hace sentir en nosotros. Dios se hace sentir en cada uno de nosotros. Pero es indispensable, recibir el bautismo con el Espíritu Santo con la finalidad de poder obrar los dones de fe, milagros y sanidades. Entonces, ¿por qué suceden las sanidades? ¿Por qué suceden? ¿Porque nosotros tenemos el don de sanidad? ¿O porque es Cristo en nosotros? Porque se ha llegado a pensar ahorita que el don de sanidad solamente es como diciendo al filigonio le voy a depositar el don de sanidad para que el filigonio se ocupe de sanar a los enfermos. Y hay congregaciones cristianas donde usted dice, si alguien oró por un enfermo y sanó, luego le llaman, hay que hablarle al filigonio porque él tiene el don de sanidad, él es el que te va a sanar. Entonces ahí estamos cayendo en un gran error escritural. Primero porque no le estamos dando gloria a Cristo, porque es Él a través de nosotros. Si vamos a Marcos 16:20, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ahorita vamos a hacer el asunto de la pelvis para todo el que está enfermo, y siempre lo hemos visto, el que tiene quistes, mujeres que a lo mejor tienen quistes, que es, creo que un gran porcentaje de mujeres de repente les sale quistes en sus ovarios, en su matriz. Algunas han tenido que cortarle la matriz, fíjese, por ese tipo de situaciones. O hermanos en Cristo, varones que también puedan tener algún asunto de algún ganglio, alguna protuberancia, ¿cómo se llama? Pues puede ser quistes, ¿no? Tumores, por ahí en la zona del abdomen. Todo eso nos va a servir lo que vamos a hacer en el asunto de la pelvis. Cáncer en el páncreas, en los intestinos y todo eso. Problemas del hígado, cirrosis, todo ese tipo de enfermedades, ¿ok? Marcos 16:20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que salía de sus bocas. Es decir, predicaban a Cristo y Cristo confirmaba y actuaba a través de ellos. Cuando sanamos un enfermo sana, no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo en nosotros. Y eso va a dar mayor efectividad cuando vayamos a ministrar a un enfermo, mayor efectividad, créalo. Mayor efectividad vamos a tener. Ahora, entendamos ahora cómo es el proceso en que Dios opera en la tierra a través de la sanidad y los milagros. Juan capítulo 5, versículo 8 y 9, por favor, se lo podemos poner en pantalla. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Toma tu lecho. Vamos a leer Reina Valera 60. Es el caso de un hombre paralítico que se le denominó que estaba paralítico, e iban a un denominado Juan 5:17. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, Juan 5:8. Pero
ahorita vamos a ver otra traducción. Es lo importante tener muchas traducciones. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando vemos este caso de Juan capítulo 5, cuando vemos esta historia, estamos hablando de que según esto era una leyenda judía, pues. Tuvimos por aquí un apagón. En el nombre de Cristo ya no volverá a suceder. Y por ahí nos desconectamos poquito. Bueno, entonces estamos en Juan capítulo 5, versículo 8 y 9. Ese hombre llega a Cristo al estanque y le dice estas palabras. Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ve a un hombre totalmente paralítico. Versículo 9, toma tu lecho y anda. Y luego dice, como resultado y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesucristo sanó a un enfermo, luego nos preguntaríamos, pues, ¿cómo lo sanó? Bueno, en primer lugar, porque en Hechos 10:38, vamos a Hechos 10:38, por favor, y luego regresamos a Juan 5:17. Hechos 10:38. ¿Por qué Jesucristo sanó a un enfermo? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quién? A los oprimidos por el diablo. ¿Por qué sanaba a los oprimidos por el diablo? Dice, porque Dios estaba con él. Es decir, el Padre se manifestaba para que Jesucristo sanara a los enfermos. Y era el ungimiento y el poder que recibió del Espíritu Santo para Cristo en su humanidad poder ministrar a los enfermos y que los enfermos sanaran. ¿Ok? Veamos entonces ahora, saludamos al hermano Adrián, le enviamos un abrazote, les envía saludos. Y a todos los que están ahí conectados, disculpen, nos desconectamos poquito por cuestiones eléctricas. Ok, entonces, regresando a Juan capítulo 5, versículo 17, veamos, por favor, la operatividad de Dios aquí en la tierra para que los enfermos sanen. No somos nosotros con el don de sanidad. Aquí veamos, ¿cuál fue el resultado entonces? ¿Quién era obrando en Cristo Jesús? Jesucristo le dijo, cuando sanaron a los enfermos, y fue cuestionado este enfermo por los fariseos, Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué dice? Y yo trabajo. Entonces, ¿por qué el Padre? Entonces, cuando Cristo andaba sanando a los enfermos, ¿qué estaba pasando? No era Cristo Jesús solo, independiente, sino eran las obras del Padre, el Padre trabajando u operando la sanidad y los milagros a través del Cristo eterno, manifestando los dones del Espíritu. Ahora, cuando nosotros vamos y ministramos a los enfermos, no somos nosotros. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando vamos a ministrar a los enfermos, imponemos manos y hablamos la palabra para que el enfermo se levante y sane, y Dios haga un milagro ahí, es el Padre que está trabajando ahora por medio de Cristo, quien actúa en nosotros para manifestar los dones. ¿Sí entendemos esa parte? Ese es el proceso. Es el Padre trabajando, obrando por medio del Cristo que actúa en nosotros para manifestar los dones. ¿Sí? ¿Sí entendemos esa parte? No somos independientes, ni somos milagreros como nos trata el cesacionismo. No somos milagreros independientes, es Cristo en nosotros manifestando las obras del Padre aquí en la tierra. Ahora, ¿qué significa que yo trabajo y el Padre trabaja? El Padre trabaja y yo trabajo. El Padre hace las obras y yo colaboro con el Padre para que se manifiesten aquí la sanidad y los milagros. ¿Qué significa que el Padre trabaja, pero que no? Dios, que creó los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, dice que al séptimo día descansó, ¿no? Se ha escuchado el día de reposo, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios, si reposó, por qué otra vez está trabajando en ese tiempo? ¿Por qué trabajaba en el tiempo de Jesucristo? Si ya había descansado, ¿no? Había creado todo perfecto y descansó. Y ahora nuevamente empezó a trabajar, ¿por qué? Por causa del hombre.
por causa de que el hombre falló, pecó, y el hombre murió espiritualmente, se separó de Dios, y ahora Dios nuevamente comenzó a trabajar, primero a través de los que vivieron en el Antiguo Testamento, para venir a mostrarles al Cristo en sombras, tipos y figuras, en simbolismos. Vino a mostrarles al Cristo, vino a mostrarle a Noé, a Cristo, vino a mostrarle Melquisedec, que era un tipo de Cristo, vino a mostrarle a Abraham, al Cordero, vino a mostrárselo a Isaac, a Jacob, a Moisés. A todos ellos vino a trabajar Dios mostrándoles un Cordero que había de venir a morir, a sacrificarse por la humanidad y a traer a manifestación el reino aquí en la tierra. ¿Okay? Ahora bien, si entendemos todo esto, que es el Padre haciendo las obras por medio de Cristo y a través de la iglesia, Cristo quien manifiesta los dones del Espíritu de Dios en la iglesia, entonces entenderíamos que es el Padre haciendo las obras aquí en la tierra. Concluiríamos con eso, un propósito eterno de un Padre de darse a conocer a esta humanidad. Entonces el Padre comienza a obrar, y son las obras del Padre las que se ven aquí manifestadas. Pero ¿quién es? Pues la cabeza, quien mueve al cuerpo, que somos nosotros, quien actúa por medio de nosotros, manifestando ese poder del Espíritu Santo, para que los enfermos conozcan a un Cristo vivo. Por eso la predicación, Pablo dijo, no he venido para persuadirlos con palabras. En ese entonces eran palabras griegas, de filosofía platónica. No he venido con eso, yo he venido con demostración, demostrar un poder, para que no nada más sean palabras como hablaban los griegos, sino ahora sea una palabra dada, que es la palabra de Cristo, para mostrar el poder del Espíritu aquí en la tierra. ¿Entendemos? Por eso las mayores conversiones a Cristo, la mayor añadidura al cuerpo de Cristo ha venido por la iglesia que cree en los carismas, en los dones, en las manifestaciones de fe, milagros y sanidades, inclusive hablar en lenguas. Bautismo con Espíritu Santo ha traído las mayores conversiones de cristianos, de personas que no eran creyentes, pues, añadidos al cuerpo de Cristo. Ahora, si alguien juzga y critica los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades, o milagros y sanidades, si lo está criticando, pues es lo que ha ocasionado ese mover del Espíritu, la mayor conversión en Latinoamérica, la mayor conversión en África y la mayor conversión en los Estados Unidos. Está medio dividido ahí, ¿no? Porque sí, la Iglesia Bautista del Sur ha avanzado bastante. Pero lo que es el África, lo que es Latinoamérica, mi hermano, lo que es Chile, el Brasil y México, la mayoría son iglesias que creen en la manifestación de los dones del Espíritu. Y sin embargo muchos critican el mover del Espíritu, juzgando que es satánico, que ya no debe de ser, que ya no está vigente. Imagínense si no están hablando en contra de Cristo cuando hablan de la manifestación de los dones. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todos creen como creemos nosotros y tenemos que respetar, pero tampoco callar una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es respetar y otra cosa es callarnos la verdad. No por respeto debemos de callar la verdad. Respetamos a las personas porque son nuestros hermanos, pero no por amor a ellos vamos a callar una verdad, porque es mayor el amor de Cristo que está en nosotros, que queremos ayudarlos a que ellos también sean libres de una enfermedad incurable. Ok, entonces son las obras del Padre, ¿va? Así vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 14, versículo del 10 al 11. Y aquí vamos a ver un poquito más claro, mira. Cuando le contesta a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y luego dice, ¿y qué más dice? Mire, y el Padre es en mí. Veamos pues, el Padre es en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que ¿quién es el que habla las palabras? El Padre que mora en mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero también dice, ¿quién es el que hace las obras entonces? Es el Padre, ¿estamos de acuerdo? El Padre manifestándose en Jesucristo y en el cuerpo de Cristo de ese tiempo. Ahorita es el Padre que se manifiesta en la cabeza Cristo y en el cuerpo que es Cristo también en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza,
por obviedad, nosotros, la cabeza y el cuerpo operan juntamente aquí en la tierra para que se manifiesten las obras del Padre, sanando a los enfermos y personas vengan a conocer a Cristo. ¿Ya? No se trata de que el hermano Filigonio, vayamos con el hermano. Mire, eso me pasó a mí en la ciudad de Los Mochis. Estamos en una congregación, ministramos a uno enfermo de cáncer y sanó. Y luego, cada ratito, yo medio me escondía por allá al fondo. Y luego llegaba un enfermo, a ver, Sergio, pásale, para que ores por el enfermo. Y me hablaban a mí, ¿te acuerdas? Y me hablaban a mí como si yo tuviera el don de sanidad. No entendía, a lo mejor yo ni tampoco entendía que era Cristo en mí. Actuaba a través de mí, manifestando los dones. Yo no lo entendía. Pero bueno, me hablaban cada rato al frente que oraba por los enfermos. Yo me sentaba ya al final. Pero bueno. Ok, entonces, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, ¿qué dice? ¿Quién hace las obras entonces aquí? El Padre en Cristo, que está compuesto el Cristo eterno por cabeza y cuerpo. El Padre hace las obras en Cristo. Y Cristo está compuesto ahorita en la actualidad de cabeza y cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. ¿Ok? De esa manera el Padre actúa aquí en la tierra. Porque muchas personas dicen, es que Dios no te necesita a ti como iglesia, Dios no te necesita a ti como cuerpo, tú no eres indispensable aquí en la tierra. Eso creen muchas personas, ¿eh? Tú no eres indispensable, tú eres X, y si te mueres, pues muérete. A Dios no le interesas tú, a Dios le interesa su Hijo Cristo. Y luego te pones a pensar, pero si Cristo está compuesto de cabeza y cuerpo, si le interesa la cabeza, le interesa al Padre también el cuerpo de Cristo. Porque sin cuerpo no hay Cristo manifiesto. Sin cuerpo no hay manifestación de Dios en la tierra. Sin cuerpo nadie va a conocer a Dios aquí, si no es a través del cuerpo de Cristo. Por eso, cabeza guía al cuerpo y dirige al cuerpo. ¿Se da cuenta? Pero el cuerpo necesita colaborar con la cabeza para que la cabeza actúe en el cuerpo. Ahorita es la discusión que teníamos, no la discusión, la controversia que teníamos ahorita en la mañana o ayer, que muchos dicen, es que Cristo te gobierna como si fueras una marioneta, Él toma las decisiones por ti, ya no tienes libre albedrío, es Cristo gobernándote. Lo que no entienden es que el gobierno de Cristo no es impositivo, el gobierno de Cristo es Él produciendo el querer en ti, pero no obligándote a hacer lo que tú hagas. Él no te puede obligar. Él quiere que tú colabores con Él, pero Él no te obliga. Él produce en ti el querer, pero nosotros decidimos si aceptamos el querer como el hacer, pero Él lo produce. Él nos impulsa, Él nos guía, porque dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, no es un Dios que te está tomando como una marioneta y te agarra las manos. Si usted se congregó el día de hoy, ¿usted cree que Dios lo trajo a usted? ¿A la fuerza? ¿De la mano? Y se levanta en la mañana, ¿no? Habiendo visto La Reina del Sur toda la noche, toda la serie, 2, 3 de la mañana, todos velados, y luego, imagínense Dios jalándole la mano, ándale, vete para la congregación, ándale, Filigonio, no quiero, ándale. Dios no es así. No somos marionetas de Él, no somos robots. Por favor, entendamos, no somos robots. ¿Ok? Y esa es la controversia que tenemos ahorita en la mañana. Unos hermanos dicen que somos como robots, pues somos como marionetas, que Dios nos dirige, nos gobierna como si fuéramos unas marionetas. Entonces cuando alguien la riega, entonces fue Cristo el que la regó, ¿no? Imagínense, si fuéramos marionetas de Él. ¿A dónde iba a quedar entonces el libre albedrío? O cuando Dios nos diga algo, si mire, el apóstol Pablo no lo hizo. Si usted lee Hechos 21, el apóstol Pablo primeramente iba a subir a Jerusalén, y luego llegó un grupo de hermanos y le dijeron, por el Espíritu Santo, Pablo, no subas a Jerusalén. Y luego Pablo dice, pues no, continuó. Más adelante se encuentra un profeta llamado Agabo,
Y Agabo le dice, y toma el cinto de Pablo y dice, ¿de quién es este cinto? Allá lo van a encarcelar o lo van, no sé qué dice ahí la palabra, pues el caso es que lo iban a afectar, lo iban a encarcelar, no sé, algo así. De que es este cinto. Y Pablo, por segunda vez, no oye la voz del Espíritu. Tercera vez, dicen los hermanos al final, y de tanto que estuvimos persuadiéndolo, pues cedimos y dijimos, pues que se haga la voluntad del Señor. Y luego dice Pablo, que andan haciendo bola de miedosos. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a Jerusalén, sino a morir por el nombre de Cristo. Entonces 3 veces le habló el Espíritu Santo. Y luego algunos hermanos se preguntan, llega a Jerusalén Pablo y luego lo envían para que vaya a la sinagoga de los judíos a presentar algunas ofrendas conforme a la ley, cuando Pablo entendía que la ley ya no le aplicaba a él. Él enseñaba la gracia de Cristo, nuevo pacto. Él enseñaba la vida y la guianza del Espíritu. Y de repente llega a Jerusalén y le dice, Pablo, ándale, voto el nazareo, llévate unas tortolitas, págalas tú, y con 2 más vete al templo para que hagas este acto de la ley mosaica. Imagínense Pablo haciendo actos de la ley mosaica. 4ª vez Pablo tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer el voto del nazareo. ¿Por qué? Ya no tengo conexión con la ley, ahora es Cristo mi vida, Cristo mi todo. Sin embargo, 4ª vez Pablo la regó y fue a la sinagoga, y fue donde lo encarcelaron, y jamás anduvo por diferentes partes, con Festo y no sé qué otro rey, el rey, creo que era el rey Agripa, hasta que llegó no sé si a Roma ya, y ahí quedó. Ya no pudo salir libre. Y de repente sale un hermano, con todo respeto lo digo, calvinista, cesacionista, que tienen un Dios fatalista. Dice, pues, si no lo encarcelan a Pablo, ¿cómo escribe la carta a los Efesios? ¿Cómo escribe la de Filipenses? ¿Y cómo escribe la de Timoteo? Y no sé qué, creo que eran 4 cartas. O sea, Dios propició que a Pablo lo encarcelaran, que lo golpearan, que lo latigaran, y luego llevárselo preso donde lo iban a matar para escribir esas 4 cartas. Imagínense Dios trabajando con las tinieblas, agarrando materia prima de las tinieblas para poder procesar a Pablo y que Pablo escribiera 10 cartas. No fueron 4, ¿no? Ese es un Dios fatalista, de un Dios soberano arbitrario que utiliza las tinieblas para poder, que entonces digamos, es que todas las cosas ayudan a bien, es decir, se encarceló porque era el bien hacer una carta. Dios mío, Pablo, tenías el puerto de Corinto. Pablo podía haber escrito la carta de Éfeso en una hamaca con un coco en la mano, lleno de camarones ahogados, camarones cocidos, callo de hacha, pulpo, ¿y qué más le gusta a usted? Pescado, ¿y qué más? Con una cebollita morada arriba y un chilito, ¿qué le gusta? ¿Rojo o verde? Con un chilito verde o un rojo. Tomándose un agua de coco con sabor horchata, coco horchata. Ahí pudo tranquilamente, dictándosela a alguien más, dictándosela a Lucas. A ver, Lucas, voy a escribir la carta de Éfeso aquí comiéndome unos ricos marisquitos. Y aquí te estoy dictando debajo de una palmera, corriéndole el aire fresquecito. ¿Había necesidad de ir a la cárcel a Jerusalén para escribir esas cartas? No había necesidad. Porque las cartas las tenía que escribir. Pero las circunstancias en que él escribió no lo dictó Dios, ni lo propició Dios. Lo propició Pablo. Las cartas las podía haber escrito en Corinto, pero Pablo decidió escribirlas en Jerusalén. Entonces no es Dios el responsable. Y por ahí salió un hermano diciendo, no, ya ves, fue encarcelado porque si no, no escribe las 4 cartas. Bueno, Dios fatalista. Y otro hermano ahí salió, y con todo respeto lo digo, diciendo, bueno, lo que pasa es que Pablo no hizo caso. Es decir, el libre albedrío del Pablo no era que tuviera libre albedrío, sino que no tenía madurez. Y por eso, como no era gobernado por el Espíritu, pero más adelante fue gobernado, la verdad es que
para alcanzar la plenitud del varón perfecto y que Cristo sea formado, mi hermano. A lo mejor no lo vamos a lograr en esta tierra. Pablo no creo que ya lo haya logrado. Es decir, el libre albedrío, en otras palabras, según algunos hermanos, calvinistas, creen que el libre albedrío termina cuando comienza el gobierno de Cristo. Desde entonces desde que Cristo te gobierna, ya eres una marioneta de Él. Si toma decisiones buenas, pues es Él. Y si toma decisiones malas, entonces ¿quién es? Si no es el libre albedrío del ser humano. Pero bueno. Ahí bendecimos a los hermanitos que creen que no tenemos libre albedrío. Les enviamos un abrazote. Esperemos que le llegue también este video. Bueno, entonces el Padre hace las obras. Juan capítulo 17, mire, aquí viene 17:23, donde vemos otra vez la manifestación. Juan 17:23. Veamos nuevamente. Primero leamos el 21, por favor. Veamos la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y la Iglesia, o la Iglesia. Dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes sean uno? La Iglesia. Como tú, oh Padre, ¿en quién? En mí. El Padre en Cristo, dice, y yo en ti. Que también ellos sean uno, en una unidad. ¿En quién? En el Padre y el Hijo. Usted no es una persona independiente. Usted está unido al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le habitan, la plenitud de la deidad nos habita. ¿Ok? Entonces somos uno en ellos y ellos se han hecho uno en nosotros. Ya no hay división entre iglesia, cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza y el Padre, porque somos uno en Él. Y estamos hablando en el ámbito espiritual, obviamente, ¿no? Para que se refleje en el ámbito natural, necesita que Cristo sea formado usted a través de la renovación del entendimiento que trae transformación del alma. ¿Okay? Ahora sí, veamos el 23, Juan 17:23. Por favor. Siempre hemos estado no peleando, sino tratando de exhortar a la iglesia de Cristo, a la iglesia, tratar de exhortarles a que regresemos a la Escritura. Oímos muchos predicadores, ahorita hay muchos predicadores de moda, que ponen música de fondo y hablan muy bonito. La verdad, hasta ya me andaban convenciendo el otro día. Y son hermanos buenos, o sea, no son malos. O sea, puede haber hermanos buenos predicando la palabra, sí, son muy buenos. Ese hermano es tan bueno que, ay, me daba cosas, ay, qué hermano tan bueno, digo yo. Pero qué bueno es el hermano. Pero bueno, no me como todo lo que el hermano enseña. Enseña cosas buenas, pero también tiene errores garrafales. Y anda pegando, es un predicador de moda, anda pegando ahorita, por todos lados. Usted ve videos por todos lados, en todas las redes sociales. Anda pegando. Pero bueno, regularmente tiene tendencia calvinista ese hermano. Nos quedamos en Juan 17:23. Y luego otra vez dice Cristo Jesús. Yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros. ¿Y qué dice? Y tú en mí, o sea, el Padre en Cristo y Cristo en nosotros obrando aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo viene una perfecta unidad? De la manera en que Dios opera aquí en la tierra a través del Hijo Cristo, que es la cabeza de la iglesia, quien manifiesta los dones del Espíritu. La plenitud de la deidad obrando y operando a través de la iglesia. Yo en ellos, o sea, Cristo en la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Y tú en mí, Padre. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has enviado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta? El Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Es la manera en que Dios obra y opera aquí en la tierra. ¿Ok? Y podemos encontrar, mire, esa misma operatividad en Hechos capítulo 14, ya nos quedan 3 minutos y vamos a cerrar. Hechos capítulo 14.
14, versículo 1. Del 1 al 3, por favor, rapidito. Y Hebreos 13, 21. Vamos a ver esos dos nada más. Aconteció en Iconio que entraban juntos a la sinagoga de los judíos, y hablando de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. 14:2, por favor. Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, ¿qué? Hablando con denuedo, ¿qué hablaban? Pues la palabra, Cristo. Confiados en ¿quién? En el Señor. Confiados en Cristo. Y dice aquí, Cristo el Señor daba testimonio ¿a qué? A la palabra de su gracia. Es decir, Cristo operaba cuando se daba testimonio a la palabra de su gracia, no a la ley de Moisés, no a la ley de las obras, sino a la palabra de su gracia. Dios daba testimonio. En otras palabras, Cristo estaba operando a través de la iglesia. ¿Y cómo operaba? ¿Cómo daba testimonio? A la palabra de su gracia. ¿Pero qué hacía? Concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, era Cristo en ellos obrando a través de las manos de sus discípulos. ¿Para qué? Para que hubiera señales, prodigios, maravillas, poder de Dios, sanidad, milagros y todo lo demás. Y Hebreos 13, 21 ya, para concluir. Dice, os haga aptos, o sea, Dios nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante Él por Jesucristo. O sea, es Dios haciendo en nosotros lo que es agradable a Él por medio de, por Jesucristo, el cual sea la gloria. Es decir, Dios haciendo Él en nosotros. Por eso es Dios obrando en nosotros. Dios actuando a través de nosotros, Cristo actuando a través de la iglesia, la cabeza moviendo el cuerpo, pues, o la cabeza en el cuerpo, obrando las obras del Padre, manifestando los dones del Espíritu. 2 Corintios 3:3, este salió adicional. Entonces, no se trata de que Dios nos está gobernando y manejando como marionetas, actuando a través de nosotros. Si vamos al hospital a ministrar a los enfermos, o vamos a un lugar donde está un enfermo por ahí en cama, una casa, o vamos, como les digo, puede ser en la calle, en el hospital, donde sea, a orar por los enfermos o ministrar a los enfermos. Entonces, si Cristo nos envía, Él produce, impulsa el querer como el hacer, pero no, ¿qué cree? Nosotros decidimos, si nos da flojera, pues no vamos. Y por cierto, no hemos iniciado las campañas del salto, cambiando de tema. ¿Por qué cree que no las hemos iniciado? ¿Mande? Exacto. Estamos esperando que termine ya unos mesecitos todo esto y se ponga mejor, porque Dios mío, no se imagina. Hacemos hora y media los jueves. Entonces, el trasladarse de allá para acá, no hombre. O sea, nunca, y llegáramos hasta el salto, hasta allá, no hombre. Está complicado el asunto ahí. Entonces, estamos esperando nada más poquito que se desahogue para comenzar esas campañas de sanidad, milagros, de evangelismo. Entonces, 2 Corintios 3:3 dice Pablo, 13:3 era. Y terminamos con esto. (13:3) y concluimos. Dice Pablo, mire, Pablo, pues buscan una prueba de qué, de que Cristo, de que habla Cristo, ¿dónde? En mí.
el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. O sea, buscan una prueba ustedes, corintios, de que realmente no soy yo el que les está hablando, sino es Cristo en mí. ¿O acaso le estoy hablando palabras diferentes a lo que Cristo me está mostrando o a lo que Cristo me reveló en el tercer cielo? No les estoy hablando diferente. Entiendan, cuando yo les estoy hablando en esta carta, ¿qué prueba necesitan? ¿Que Cristo está hablando en mí? ¿Realmente están entendiendo que es Cristo en mí? Póngase de pie. Entonces, de esa manera entenderíamos la mejor operatividad de los dones. De esta forma vamos a hacer, mire, este curso se trata esencialmente, este curso, reconocemos que muchos hermanos ministran enfermos y sanan, pero a lo mejor ministran de entre 10 sana 1 o entre 50 sanan 2, pero este curso trae una efectividad, le voy a bajar un poquito, de un 95%. Una efectividad de que si usted ministra 100 van a sanar 95. Trae una efectividad cuando entendemos de esta manera cómo Cristo opera y actúa a través de nosotros. Va a ser mayor efectividad la manera en que vamos a ministrar, como ministraron Charles y Francis. Va a haber mayor efectividad que nada más llegar a ponerle la mano a un enfermo. ¿Ok? Muy bien, podemos darle gracias al Señor. Te damos gracias, Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Reconocemos tu amor, tu deidad, tu fidelidad, Señor, y creemos que es tu poder que está aquí obrando aquí en la tierra, Señor. Por favor, póngase la mano. 3 minutitos. Es la 1:27, 3 minutitos. Póngase la mano, por favor. Se llama Asunto de la Pelvis. Los que nos ven por internet. Pásale por acá, por favor, pastora. Póngase las manos aquí y el Espíritu Santo. Se llama Asunto de la Pelvis. Lo usó mucho esta administración Charles y Francis. Ponte las manos, por favor. Usted póngase las manos aquí. Si trae, lo hacemos también para mostrar a los que están por internet también que pueden recibir sanidad. Quistes van a desaparecer, tumores van a desaparecer, ganglios, problemas de las mujeres que tienen problemas de matriz, problemas de ovarios, personas que traen cálculos renales, van a desaparecer esas piedras, personas que traen problemas digestivos, todo lo que se refiere a esta zona acá, inclusive personas que tienen cualquier enfermedad que se refiere aquí a la zona. Cierre sus ojos y ponga sus manos así, miren. Cierre poquito los pies, no los abra. Así más o menos, ciérrelos. Ponga sus manos y esperemos que el Espíritu Santo comience a obrar. Y tumores para los que están por internet, no los que estamos acá. Problemas de menstruación irregular en las mujeres, por ejemplo. Hombres con vejiga caída, problemas urinarios, problemas digestivos, gastritis, colitis, desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Y sea el Espíritu Santo moviendo su hueso pélvico. Las personas que tengan los pies hacia adentro como pies de pato, ordenamos ahora en el nombre de Cristo Jesús que el hueso pélvico comience a girar hacia afuera en el nombre de Cristo Jesús.
que tienen pies planos, el hueso pélvico gira se restablece y se reacomoda hacia el frente en el nombre de Cristo Jesús, hacia la parte delantera en el nombre de Cristo Jesús. Y los problemas hormonales en mujeres que están pasando por problemas de menopausia, en el nombre de Cristo Jesús se regula todo sistema que está afectando, todo sistema hormonal, en el nombre de Cristo Jesús cobra vida y se hace nuevo. Desaparece todo tumor, todo ganglio, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Vértebras lumbares ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús se reacomodan. Lumbalgia desaparece, toda hernia de disco ahora mismo desaparece y vértebras son hechas nuevas, discos son hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Escoliosis ahora mismo desaparece y se reacomoda y se endereza la columna vertebral a su posición perfecta y normal en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, toda artritis le echamos fuera, osteoporosis desaparece. En el nombre de Cristo Jesús ahora son hechos nuevos huesos y cobran vida en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que ese cuerpo sea sano. Sistema urinario ahora mismo es hecho nuevo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Los que tienen cáncer de próstata y nos están viendo por internet, en el nombre de Cristo ahora mismo desaparece y llamamos a inexistencia ese tumor y ese cáncer que está afectando la vejiga en el nombre de Cristo Jesús, y ordenamos que haga una vejiga nueva por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la sanidad. Creemos por los dones de fe, milagros y sanidades operativos ahora, totalmente restaurando a la parte de la iglesia que ha creído en la manifestación de la sanidad y los milagros, y es el Padre haciendo sus obras, trabajando en ese tiempo por medio de la cabeza Cristo, quien actúa en la iglesia, manifestando los dones de sanidad y milagros. Cada cuerpo cobra vida en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la sanidad proveída y por el poder sanador tuyo. Milagros creativos, órganos disfuncionales cobran vida y se hacen nuevos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta que termine de girar, se van a ir dolores, y la sanidad y los milagros son manifiestos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Alguien puede experimentar que el Espíritu de Dios le haya movido su hueso pélvico? ¿Sí? Muy bien, los que están por internet, por favor, hagan estas pruebas, esos actos de fe. Y todo lo que dijimos hoy acerca de tumores, ganglios, problemas de la matriz, problemas irregulares de menstruación, problemas de menopausia y todo eso, en el nombre de Cristo Jesús, quedan expulsados por el poder de Cristo. Gracias te damos, Señor. Saludamos a todos los que estuvieron ahí conectados. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. No sé quién estuvo conectado ahí, Michelle. Apóyame ahí. Los que han estado conectados, les enviamos un abrazo a Cristo Jesús. Cada persona que estuvo ahí conectada. Hermano Adrián, le enviamos un abrazo. Hermana Claudia, el pastor Javier desde la Argentina.
hermana Claudia, y no sé quién más estuvo conectado, a veces se me pasan porque no los alcanzo a ver ya aquí en la transmisión. Pero le enviamos un abrazote a cada uno de ustedes. Comparta con hermanos enfermos, comparta con personas sin Cristo, porque anhelamos que cada persona sea añadido al cuerpo de Cristo y tenga la vida eterna, que es Cristo en ellos. Aquel que no tiene a Cristo, haga solamente este acto de fe y declare con su boca, porque la salvación, ya personas ya no están hablando con la boca como un acto de fe, recibiendo al Señor Jesucristo, porque Romanos 10, del 9 al 10 dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, pero no nada más hablar con su boca, sino crea en su corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces tendrá vida eterna, será salvo. Pero también dice Romanos 10:13: aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, créalo que es un acto de fe para recibir. Dígale usted al Señor, usted que está allí y no tiene a Cristo, dígale: Señor, hoy creo que tú moriste por mí en la cruz. Creo que sufriste llevando todo el pecado, todas las tinieblas en tu cuerpo sobre el madero, y ahora yo creo que resucitaste al tercer día, que yo resucité juntamente contigo, por eso te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús. Les enviamos un abrazote, bendecidos en Cristo. Les esperamos próximo jueves, transmisión a las 7:45, 7:50 de la noche. Un fuerte abrazo.